Buenos días, quien se dirige usted, la profesora Alicia Ramírez del área de formación de castellano, a los estudiantes del cuarto año sección A y B para dar inicio al de los géneros, a donde estaremos desarrollando sobre el género narrativo y lírico. Los géneros literarios son distinciones o grupos o categorías que podemos clasificar las obras literarias atendiendo su contenido y su estructura. En ellas se pueden clasificar en narrativo, lírico y dramático. En este sentido, se le añade un nuevo género, que es el género didáctico. El género narrativo es uno de los más grandes de la literatura y se basa en el uso de un narrador por parte del autor para contar o narrar historias con sus respectivos sucesos, ya sea reales o ficticios. Esto ocurre con uno o más personajes que realizan las acciones en un tiempo y espacio determinado. Surgió en el momento que se necesitaba explicar ciertos sucesos naturales. Estos sucesos ocurrieron 3000 años antes de Cristo y 476 después de Cristo. Homero fue un antiguo poeta griego reconocido por ser el autor de la poesía épica, la Ilíada y la Odisea. Fue quien dio origen a este género. El género narrativo se caracteriza que consta de tres partes: la introducción u apertura del planteamiento central, el nudo o conflicto de la historia y por último el desenlace o la resolución de un dicho conflicto. Se puede realizar de muchas formas, ya sea de primera, segunda o tercera persona. Lo que persigue es poder contar una historia para informar o entretener, siendo su principal característica de la existencia de un narrador, en la cual puede estar representado dentro de la historia como un personaje o al contrario, para contarnos una historia. La inclusión es una variedad de muchas de las grandes de los personajes, si bien puede ser haber solo un solo personaje principal por el momento de la historia. Se puede enfocar en las acciones de estar llevando a cabo los personajes secundarios dentro de una historia. El género narrativo se encuentra subgéneros: la epopeya, que tiene un carácter místico ya que narra hazañas de seres heroicos, dioses y seres mitológicos. Cantar de gesta es la forma épica en que se dedica a las hazañas de los caballeros de la Edad Media, donde se denomina cantares porque eran transmitidos y recitaban estas historias. El cuento suele estar escrito en prosa y se caracteriza por su brevedad, por el número reducido de personajes y la sencillez del argumento. La novela es de mayor extensión que el cuento, narra una sucesión de hechos que describe varios personajes en una estructura más compleja. Parábola. Se busca transmitir una enseñanza a través de los recursos analogía, y es más breve que la fábula. La leyenda se basa en un hecho real, pero se agrega sobrenaturales para explicar distintas áreas de la vida cotidiana. Tradicionalmente se transmite en forma oral, aunque actualmente también ha sido compilada en versiones impresas. Fábula. Consiste en narrar una historia breve, usualmente protagonizada por animales que tienen características humanas, con la capacidad de hablar, pensar razonablemente o enamorarse. La fábula contiene una enseñanza denominada moraleja. Ahora bien, vamos a hablar sobre el género lírico. Consiste en agrupar texto en lo que el autor expresa sus emociones o sentimientos en verso o en prosa. Es importante mencionar que es subjetiva, ya que el autor presenta la realidad desde una propia perspectiva, que utiliza el arte de las palabras para expresar sus pensamientos y refleja su estado de ánimo, sus vivencias o sentimientos, y predomina la primera persona en singular.
El género lírico se caracteriza ya que predominan siempre los sentimientos del autor, ya sea las emociones alegres o depresiones. Generalmente el poema o el hablante se expresa en primera o en tercera persona en la representación propia del personaje expresado. Se refiere a la lírica en la cual el lenguaje común se conoce como poesía. Posee tres recursos esenciales: la rima, la estrofa y la métrica. En cuanto a la forma de las obras literarias, pueden ser escritas en verso o en prosa. Dentro del género lírico podemos encontrar subgéneros que se clasifica en poemas mayores y menores. Vamos a mencionar primero los poemas mayores. El himno consiste en una canción religiosa o patriótica ensalzando la expresión de alegría y celebración. La onda consiste en un tema o objeto de alabanza en cualidades que posee una persona o objeto. La elegía se caracteriza de carácter melancólico que consiste en lamentar algo. El logla es un tema amoroso ambientado en la vida campestre en donde la naturaleza predomina. La canción consiste en expresar una emoción o sentimiento que dio origen a un soneto. Y por último, la sátira, que posee un carácter burlesco que utiliza la ironía y la ridiculización. Dentro de los poemas menores podemos conseguir el madrigal, que consiste en asociar al canto y a girar alrededor de un tema amoroso y pastoril. Epigograma, poemas ingeniosos y de sacrificio, y se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla, un pequeño poema de estribillo escrito por ser cantado. Epitalomanio, escrito en honor a una boda. Para finalizar, vamos a explicar de qué se trata la segunda actividad. Es realizar un mapa mental donde se vea reflejada la definición, las características más relevantes del género narrativo y lírico. Que tenga un excelente día.